Muy buenas tardes para todas y para todos. Agradecemos que en esta última hora ustedes nos acompañen en este evento que ha diseñado el Consejo de Estado para toda la jurisdicción, con el apoyo, por supuesto, de los tribunales, de los jueces, de la academia y muchas autoridades que aquí nos acompañan. Quiero dar un saludo muy especial a las exmagistradas y exmagistrados del Consejo de Estado que hoy se han hecho presentes y a quienes les reconocemos enormemente el inmenso legado que han dejado a esta jurisdicción. Nosotros estamos todos caminando sobre lo que ustedes han hecho. Para iniciar este conversatorio, queremos también agradecer no solamente al señor presidente y al señor vicepresidente, sino al Meta, a su gente, a sus autoridades, a su cultura. El Meta es una región a la que todos le debemos mucho, que participó también decididamente en lo que fue nuestra independencia, una región en la que de manera personal y familiar, mi familia está vinculada hace más de 60 años y con seguridad que lo que son mis padres en el más allá nos estarán acompañando y felices de vernos también aquí con el empuje del llanero. Para iniciar, el doctor David Fernando Varela es hoy nuestro invitado. Él es un profesional del derecho a quien la vida nos ha permitido reunirnos en dos eventos muy importantes que recuerdo ahora, que fue en un encuentro que se realizó de la jurisdicción con el Banco Mundial y en el que se realizó un examen sobre la justicia, y de manera más reciente en un curso sobre inteligencia artificial que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla desarrolló para todos los servidores judiciales de todas las jurisdicciones. Entonces, ahí nuevamente lo encontramos mostrándonos cuáles serían esos impactos de la inteligencia artificial. Entonces, quiero preguntarle, David Fernando, después de su grado como profesional del derecho y para conocer un poco quiénes somos en esta conversación amigable que tenemos hoy, ¿cómo han sido sus desarrollos personales, profesionales, que sabemos que han sido en el ámbito nacional e internacional, pero más vinculados propiamente con, digamos, con la justicia y con la inteligencia artificial? Bueno, principalmente con la justicia, pero ya en los últimos 15 años todos estamos trabajando también sobre inteligencia artificial. Muchas gracias por la invitación a la presidenta y a los magistrados de la sección cuarta del Consejo de Estado y a todos los colegas. Muchos de ellos los conozco desde hace años. He trabajado en distintos proyectos de reforma y modernización de la justicia, unos financiados por el Banco Mundial, otros por el Banco Interamericano de Desarrollo o por la Agencia Norteamericana del Desarrollo Internacional. Tal vez cuando comenzamos a trabajar en los años 90, la preocupación era el software y hardware de oficina, cómo vamos a transformar las máquinas de escribir de la época en modernos PCs que automaticen las funciones propias de oficina, los papeleos tradicionales de un despacho judicial. Y después, hacia los años 2000, ya evolucionamos hacia algo más ambicioso, la conectividad entre los despachos, el intercambio de información,
Las videoconferencias aparecieron ya masificadas hacia el 2005 y comenzamos a hablar de utilizarlas en ciertos casos sensibles donde era difícil desplazar a los jueces y magistrados o a las partes, pero era casi excepcional, ¿no? No se veía como una regla, sino más bien como una excepción el uso de esa tecnología. Pero ya con la llegada de la pandemia y después, creo que rompimos todas las barreras que existían anteriormente. El decreto 806 nos permitió comenzar a trabajar de lleno en el campo de la justicia con todas las tecnologías. Y ya para el 2020 la inteligencia artificial no era del todo nueva, de hecho es que no es nueva en absoluto, lleva más de 60, 70 años trabajándose en distintas universidades, laboratorios y empresas del mundo. Solo ahora se está comercializando, solo ahora con un clic llegamos a ella. Pero es un trabajo de muchos años que en una crisis tan dura como la de la pandemia pudimos comenzar a aprovechar ya con un uso que hemos visto en la sesión anterior, cómo ya se ha masificado, todos ustedes están familiarizados con expedientes electrónicos, todos hacen consultas por página web, por Google, algunos ya están usando ChatGPT. Luego yo registro con gran complacencia los avances de la justicia de Colombia, creo que es una justicia líder. Nada de esto es del todo nuevo para ustedes, ya lo han escuchado tal vez en otros foros y más bien lo que queremos con la doctora Janet y los señores magistrados es compartir algunas experiencias recientes. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando en Nepal, un país muy lejano, muy diferente sin duda por su cultura, su historia, pero que comparte problemas similares a los de la justicia de Colombia hace unos 30 o 40 años. O sea, todavía las máquinas de escribir andan por ahí y tenemos que ver cómo las eliminamos y sustituimos. Pero el salto cualitativo puede ser más rápido en Nepal. Quieren llegar también a utilizar la inteligencia artificial, no se pueden esperar 30 o 40 años, ni 10 ni 20. Luego, son distintas situaciones, pero hay muchas problemáticas comunes. El crecimiento de la litigiosidad descomunal en todo el planeta, no hay país que se libre de ella. Y quizás la inteligencia artificial puede estar facilitándola. Firmas de abogados la utilizan para producir demandas en serie y tal vez lo vemos en el caso de derechos de petición en el lado administrativo y también en el lado de las tutelas. Luego, creo que todos estamos experimentando esta última ola de la tecnología, pero conocimos algunos olas anteriores. Y esta no va a ser la última, llegarán otras, quién sabe cómo serán, inteligencias artificiales más sofisticadas. Tal vez hace 15, 20 años el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz nos admiraban y nos parecían algo muy novedoso. Hoy casi todos los tenemos en nuestros teléfonos y nuestros computadores. Y al principio se plantearon las problemáticas, las posibles violaciones de datos personales, los riesgos para la privacidad, el uso comercial abusivo de algunas de estas informaciones, pero ya todo se ha ido solucionando a través de una evolución gradual de los marcos legales y regulatorios y también de las decisiones judiciales que los interpretan y que ayudan a facilitar esta transición. Los que conocimos los telex y los faxes de hace muchos años, nos sorprendemos hoy que hayan existido siquiera, porque los vemos como piezas de museo, como algo casi arqueológico, y sin embargo existieron, cumplieron su misión y fueron superados. Luego, tenemos que preguntarnos lo mismo, ¿será superada la inteligencia artificial que conocemos hoy en día? El ChatGPT-4 que está, digámoslo, en boga, será reemplazado dentro de unos años por el ChatGPT-40, que tendrá 100 veces o 1000 veces. Todo esto es algorítmico, todo se multiplica rápidamente. Luego sí ha sido una experiencia fabulosa esta de conocer la justicia de Colombia y de otros países y compartir con ustedes algunas ideas en torno a los pasos a seguir. Pensaba en este momento, ya que mencionaba la máquina de escribir, que muchos de los que aquí
aquí nos encontramos, seguramente trabajamos en las máquinas de escribir, y ya en el desempeño de la labor judicial, pues yo recuerdo que se llevaban incluso en los despachos libros donde se registraba el ingreso de las demandas, los movimientos, si era un auto de trámite, si era un auto interlocutorio, y cómo luego llegaron los computadores y la dificultad primero para que las personas quisieran aprender a manejar el computador, y luego ya la exigencia de que se incorporara toda la información, los datos al computador. Y el Consejo de Estado, pues tengo que destacar que con mucho liderazgo, ya incluso antes de la pandemia, tenía una comisión que se denominaba la Comisión de Justicia en Línea, donde ya pensaba desarrollar pues los procesos de una manera electrónica, y aquí un especial reconocimiento, por supuesto, a los presidentes, presidentas, salas de gobierno, pero ya que está presente y en viva voz al doctor Roberto Cerrato, para quien pido un aplauso. Lo mencionaba el profesor Corbalán, al doctor Cerrato, a David Penagos, al doctor Gabriel Balbuena, que hacía parte de esa comisión de juicio en línea, y que sí, con una gran participación en ese momento de todas las secciones, pero en especial de la primera y la cuarta, quisimos empezar a pensar en ese proceso en línea. Suscribimos unos convenios de interoperabilidad con la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso de la sección cuarta con la DIAN, y todo esto se fue ampliando, y eso también para mirar muy en paralelo cómo la normatividad frente a todas esas exigencias va cambiando. Entonces, del decreto 01 del 84 vino la Constitución del 91, y para ponernos a tono con esa Constitución del 91 vino la Ley 1437 del 2011, con ese propósito, el propósito, y lo trabajó mucho la Sala de Consulta en asocio, por supuesto, con la Sala Contenciosa, fue actualizar nuestro estatuto administrativo a la nueva Carta Política, y eso se logró con el 1437. Luego vino la ley 2080, y como lo acaba de mencionar David Fernando, una vez que llegamos a la pandemia, el Consejo de Estado en ese momento tuvo las armas con esa Comisión de Justicia en Línea para reaccionar de una manera inmediata. Y la dificultad que se nos presentaba de llevar los expedientes, de recoger la firma para todos cuando no podíamos salir, pues ahí en esa Comisión de Justicia en Línea, imagínense ustedes los camiones y todos los carros para llevar los expedientes para que los servidores judiciales pudiesen seguir trabajando. Pero luego la dificultad para recoger las firmas. Entonces, uno de los retos en ese momento fue diseñar, y lo hizo la Comisión de Justicia en Línea en ese año 2020, la firma electrónica. Hoy ya tenemos firma digital, pero en ese momento fue la firma electrónica. Y ahí sí me llevo yo, digamos, la distinción de que la primera sentencia que en el Consejo de Estado se firmó de manera electrónica, yo estampé la primera firma en esa sentencia. Y eso fue año 2020. Pero es para mostrarles que toda la corporación, incluso antes de el desarrollo que tenemos hoy día de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que incluso en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia ya estaba prevista para toda la justicia, pero con un podrá aplicar en los procesos las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pues como acaba de mencionar el profesor David Fernando, ya en el 2021 y con el decreto 806, por aquí debe estar también el doctor Martín, que participó mucho en eso, ya el podrá se cambió por el deberán. Y entonces hoy estamos frente a ese deberán. Y ese es el propósito un poco de este conversatorio, de ver cómo, y entonces le formulo una pregunta, profesor, cómo, o mejor,
¿quién desarrolla y cómo se desarrollan esas herramientas de inteligencia artificial, pero ya en lo que tiene que ver con la justicia y con el derecho en el mundo? Gracias, doctora. Ese es un tema fascinante y tal vez la experiencia mía ha sido peculiar. Aunque soy abogado, en los últimos años he trabajado más con ingenieros. Y una de las características principales para mí, desde afuera de esa profesión, es su capacidad para enmascarar la realidad con un toque de simplicidad admirable. Cuando tocamos estas máquinas, todo es mágico. Es solo un clic y todo sucede. Pero detrás de la máquina hay unos diseños que han tomado años en su desarrollo y posiblemente millones de dólares. Lo que nos parece una tableta tan sencilla, tan elemental, tan bonita incluso, es el fruto de años de diseño y desarrollo, lo que llaman el research and development de un producto. Y si lo aplicamos ya al mundo de la inteligencia artificial, las últimas cifras revelan que solo en los últimos 2 años, las inversiones estimadas en inteligencia artificial, el tema de moda, digámoslo, de la tecnología, ascienden a 320 billones de dólares, con expectativas de utilidades en el orden de los trillones. No es nada sencillo realmente su desarrollo. A nosotros nos parece sencillo como usuarios y más ahora con el lenguaje natural. Y simplemente ingresamos en el teclado una pregunta, el prompt, y obtenemos una respuesta también en lenguaje natural. O incluso ya hay reconocimiento de voz para formular la pregunta, no tenemos ni siquiera que teclear. Todo parece muy sencillo, pero detrás hay unos algoritmos que han tardado años en desarrollarse y más que los algoritmos está la captura de la información. Se dice que ya han capturado toda la información disponible en el Internet. ¿Cuál es el volumen de información? Todo lo que hay en páginas, trillones de páginas, ¿cuántos? Es exponencial todo, ¿cuántos terabytes a la enésima potencia han podido absorber en ChatGPT para que tenga la capacidad de responder cualquier pregunta que le formulemos y en cualquier idioma? Además, uno abre el menú de las opciones de los idiomas y ya no es inglés, francés, español, los idiomas que más o menos conocemos todos. No, son idiomas exóticos, swahili, estoniano, mongol. ¿Cómo hacen para esto? Pues es que la inversión en mano de obra es inmensa. Detrás de esas plataformas hay miles o cientos de miles de personas trabajando en todo el mundo. Incluso a mí me han llegado ofertas a través de LinkedIn. ¿Quiere usted trabajar con nuestra firma simplemente procesando texto? Porque usted es abogado, porque usted tiene un doctorado en Estados Unidos, una maestría en Canadá, nos puede ayudar a procesar información legal. El mundo legal es pequeñito respecto del mundo general de la inteligencia artificial. Originalmente sus desarrollos principales fueron de carácter puramente comercial. Cuando comenzamos a recibir esos mensajes de mercadeo en los que nos ofrecen una cantidad de productos sobre los patrones de compras anteriores, eso comenzó a suceder más o menos masivamente hacia el año 2010 y gradualmente ha crecido. Cada vez son más los correos o los mensajes de texto, a menos que los bloqueemos y que acudamos a la página web de números no disponibles. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial encontró su primer nicho en el mundo del mercadeo de bienes y servicios básicos, lo que el consumidor común y corriente quiere. Turismo, por ejemplo, y TripAdvisor es una de esas herramientas donde la inteligencia artificial está rastreando nuestras preferencias de viaje. ¿A dónde ha ido? Ha ido a Cartagena, a Santa Marta, seguramente quiere volver, le vamos a ofrecer pasajes, le vamos a ofrecer hoteles. En esa tarea, digamos, lo de simple rastreo de patrones de información, se focalizaron los primeros productos de carácter comercial. Pero la inteligencia artificial, como les dije tal vez al principio, lleva más de 70 años en su desarrollo. El origen más remoto se rastrea en Dartmouth College, en Estados
Estados Unidos como una propuesta de unos profesores de la universidad para construir máquinas inteligentes que operaran a la manera del cerebro humano. Y ese patrón se reconoce todavía en el nombre. Inteligencia artificial supone algo que viene de los humanos, que viene de nuestro cerebro, donde se supone que reside nuestra inteligencia, y que trata de reproducir la manera como operan nuestros cerebros. Y por eso se habla de neural networks, como la manera de conectar información. Así como al hablar, y en esto hay un elemento lingüístico fundamental, el análisis del lenguaje, la descomposición del lenguaje en bloques, palabras, sílabas, pero también frases, párrafos, textos completos, hasta libros enteros. Todo ese análisis del lenguaje es el insumo fundamental de los Large Language Models, los LLMs o LLM, que están revolucionando desde que se comenzó a comercializar ChatGPT apenas hace 2 años. Existían antes, por supuesto. Mínimo 10 años antes estuvieron trabajándolos antes de lanzar el producto con gran fanfarria y con gran éxito, porque han aparecido ya los competidores y también muy agresivos. Pero todo esto tiene detrás capitales enormes y competencia geopolítica gigantesca. Estados Unidos tiene el liderazgo, ya hay índices de inteligencia artificial publicados, Oxford Analytics publica uno, y hay otro de una firma comercial cuyo nombre se me escapa en este momento. Mi inteligencia es inferior a la artificial. La artificial no olvida nada, la humana sí. Lo que tiene un problema para la administración de justicia, porque a veces es mejor olvidar algunas cosas. Pero los índices ya muestran a Estados Unidos como el líder con 100 puntos, y debajo de Estados Unidos China con 60. Y Colombia aparece en el índice, porque la gracia de los índices es recorrer todo el planeta y compilar información con ayuda de inteligencia artificial. Colombia aparece con 17 de los 100 puntos posibles. Y combina elementos diversos, elementos de gobernanza, elementos de entorno de negocios, elementos de disponibilidad de experticia en lo que llaman STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Esas son las profesiones que contratan estas empresas. Ellos quieren científicos, ingenieros, matemáticos con capacidad para crear las plataformas. Tienes hardware y software. No es solo el programa de ChatGPT. Detrás de ese programa, en la nube, hay unos centros de datos, por llamarlos de algún modo, con unos supercomputadores de altísima velocidad para que nosotros en cuestión de milisegundos podamos recibir nuestra respuesta. Están todos los chips trabajando a altísima velocidad y además consumiendo volúmenes enormes de energía. Los ambientalistas están muy preocupados por esa situación. Doctor Varela. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Estoy un poco agripada y espero que la gripa no me traicione. Doctor Varela, yo quisiera un poco y no como contextualizar la pregunta que le quiero hacer. Nosotros trabajamos en la sección cuarta en materia de impuestos. Las dos partes que participan en la sección cuarta es pues, la DIAN y la generalidad de los contribuyentes, que somos nosotros. La DIAN en el país es una de las entidades que más ha invertido en modernización, en desarrollo tecnológico, pero que más información tiene capturada sobre la totalidad de los habitantes colombianos. O sea, la DIAN lo sabe todo, si quisiera decir de otra manera. Y eso pues está bien, porque la DIAN pues cobra los impuestos, ¿sí? Pero, digamos, cuando la DIAN ha ido capturando toda la información, se ha venido modernizando, hoy nos encontramos frente a una entidad que si tú vas y les preguntas un concepto, necesito que me diga X cosa, el concepto ya no se lo contesta usted el abogado jurídico de la DIAN.
el concepto se lo contesta una inteligencia artificial que ellos ya desarrollaron y es capaz de ir a la norma y de ir a toda la totalidad de conceptos que ha emitido y darle una respuesta al contribuyente. Y uno diría, está bien, o sea, es eficiente, eso agiliza los procesos, permite que invirtamos menos personas en unas labores un poco más sencillas. Pero mi punto es en la captura de la información. La DIAN, con toda la información que ha logrado recabar y que le brinda la totalidad de entidades públicas y privadas de este país y entidades públicas y privadas también del exterior, lo que hizo o lo que le permitió eso es hacer una base de datos, de información, y generó un perfil de riesgos de todos los contribuyentes que hay en el país. ¿Con qué finalidad lo hace? Para controlar evasión y para ciertos temas tributarios. Entonces, cada uno de los que estamos acá estamos calificados. Y uno dice, bueno, perfecto, es que la DIAN tiene que recoger impuestos y todo lo demás. Pero detrás de eso, la norma lo que dijo es que ese perfil de riesgo, o sea, toda la información, la construcción de la data, la estadística, está cubierto por una reserva especial. Y esa reserva especial, eso pone, o sea, no se levanta ni frente a ningún particular, ni frente a entidades públicas. Entonces, un poco ya pensando en la administración de justicia, o sea, usted va y pide una devolución y pues no le da la devolución. Y uno dice, pues no me dio la devolución, de hecho la devolución es automática, pero no le dan la devolución porque usted está calificado en el perfil de riesgo como alto. ¿Pero por qué está calificado como alto? Porque, no sé, la registraduría aquí están y están varios, hubo una información o la fiscalía o cualquiera que de pronto hay un homónimo, cualquier cosa, pero todo está digamos, protegido por esta reserva especial. Entonces mi pregunta es, frente a la administración de justicia, frente a los procesos del contribuyente, o sea, claro, de una parte la inteligencia artificial permite, digamos, esta explosión de eficiencia para hacer procesos más ágiles, pero del otro lado está, digamos, un poco el derecho al buen nombre, a la habeas data, y eso cómo, o sea, en esta administración de justicia, cómo ponderar en un desarrollo, además que no sabemos cómo se ha venido construyendo cada uno de esos, digamos, de esos algoritmos con que se han venido creando los perfiles. Esa es mi pregunta, mi doctor. Muchas gracias, doctora. Yo creo que hay una coincidencia entre la DIAN y todas las administraciones tributarias del planeta. La preocupación es la misma, se necesitan más recursos para atender las necesidades del Estado, para cumplir con la prestación de servicios, y los contribuyentes son cada vez más reticentes a aportar los recursos que conforme a la ley les corresponde. Luego, todas las administraciones están invirtiendo en este momento sumas importantes en el desarrollo de esos perfiles. El perfilamiento se supone que está basado en datos obtenidos por la DIAN directamente o el IRS o por fuente de terceros, lo que llamamos aquí la información exógena, ¿no? Luego, es una práctica ya corriente de las administraciones tributarias y que está planteando un debate jurídico y un debate muy intenso, porque hay una tensión entre intereses jurídicos legítimos, el de la administración de recaudar los impuestos que la ley ha establecido y el del ciudadano de evitar que el perfilamiento termine en discriminación, porque definitivamente ese es el gran riesgo. Al determinar un perfil y encasillar a una persona dentro de ese perfil, persona natural o jurídica, colombiana o extranjera, se rompe el trato igualitario frente a la ley. La administración, con base en herramientas estadísticas, técnicas probabilísticas, ha determinado un mayor riesgo, pero la pregunta es, ¿puede cuestionar el contribuyente esa determinación? Y si lo cuestiona, ¿qué debe responder el juez administrativo frente a esa reclamación? No hay una respuesta uniforme.
la tensión entre los dos intereses jurídicos es muy fuerte. Sí, el interés general de la sociedad en la recaudación de impuestos, pero también el derecho humano fundamental a la privacidad, el derecho humano fundamental a la igualdad. Luego, estamos en un mundo donde se debate intensamente. En Europa encuentro precedentes, sí, ya se está debatiendo. ¿Por qué no revela la información completa la administración tributaria acerca del algoritmo? ¿Cómo lo construyó? ¿Con qué criterios? ¿Hubo prejuicios, sesgos en contra de grupos económicos o de grupos sociales determinados? Por ejemplo, los abogados en ejercicio u otros profesionales independientes, los prestadores de servicios de salud, y dentro de los prestadores de servicios de salud, los cirujanos plásticos, por ejemplo, que se supone que perciben ingresos muy elevados por sus servicios. Todo eso está siendo objeto de debate y creo que serán ustedes los que decidan cuando llegue a los tribunales este tipo de reclamaciones. Confío en que encuentren una solución equilibrada. El equilibrio es difícil de mantener a veces cuando la tensión es tan fuerte entre dos intereses, uno público, otro privado, pero ambos merecedores del mayor respeto, máxime cuando ustedes como jueces no solo aplican lo literal de la ley, sino que están avanzando los principios del Estado social de derecho y el reconocimiento del derecho sustancial, y están protegiendo los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos conforme a la Constitución, pero también conforme a tratados internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en adelante. Luego, sí veo una gran dificultad en esa práctica. Creo que la tendencia es a negar el secreto. No puede haber secreto en una decisión de la administración pública. Y si el algoritmo fue diseñado con un fin, debe revelarse cuál fue ese fin y cuáles fueron los criterios con los que se estructuró. Es debatible el algoritmo. No puede ser objeto de una protección legal tan universal como decir que lo ampara la Reserva por Seguridad Nacional, que sería otro de los casos extremos de secreto que las leyes de libertad de acceso a la información usualmente consideran como excepción. Pero creo que debemos comenzar a estudiar a fondo, ver los precedentes internacionales y ojalá que ustedes tomen la decisión más equilibrada. Doctor Varela, yo quiero cambiarlo de campo y sacarlo de la DIAN. Y tal vez uno de los temas o más bien uno de los conceptos que más hemos oído durante esta tarde es la justicia predictiva. Que a veces no me gusta tanto y diría yo más bien pronóstico judicial, más que justicia predictiva. Porque cuando uno habla de justicia predictiva, posiblemente le toca acudir a recordar y pensar que estamos regresando a la función clásica del juez de Montesquieu, de que era la boca de la ley el juez y que ahora es la boca del algoritmo. Y sobre eso, digamos que existen muchas posiciones, como todo lo de la inteligencia artificial, y la que Unión Europea ya desde el año 2000 le dio prevalencia al juez ser humano para la producción de las decisiones judiciales, la toma de la decisión judicial. Pero también hay otra doctrina, y esa doctrina, posiblemente acudiendo a la teoría jurídica de Dworkin, hablan de los casos fáciles y de los casos difíciles, y por qué no trasladar la justicia robótica o inteligencia artificial, el juez robot, a resolver esos casos fáciles, porque eso implicaría menores costos,
decisiones mucho más rápidas y acceso a la justicia. ¿Cuál es su opinión sobre la justicia predictiva y esos beneficios o peligros de los cuales hoy se habla con mucha frecuencia? Gracias, doctor. Creo que es un gran tema y muy controvertido. Realmente no es sencillo encontrar como una tendencia, ni siquiera mayoritaria o minoritaria. Lo que uno ve son experiencias dispersas y también muchas opiniones en torno a esas experiencias. Países que hayan explorado esa opción y que usted menciona al final, de asignar causas sencillas, pequeñas por el monto del dinero involucrado o de la sanción involucrada, incluso temas de contravenciones de tráfico, por ejemplo. Solo conozco dos, Estonia y China han intentado avanzar con el modelo del juez robot, entre comillas, aunque Estonia ha publicado después una explicación diciendo que no es un juez robot, que de todos modos los ciudadanos tienen un recurso adicional ante un juez humano, luego el juez robot está supervisado y no es tan robot porque estas decisiones terminan en manos de una persona responsable. Un principio fundamental tal vez, que siempre alguien tiene que ser responsable y no una máquina. Yo creo que ese punto de partida tan remoto pues de nuestras fronteras y de nuestra cultura es difícil de evaluar. China es un país con un régimen diferente al nuestro, que no podemos llamar democracia o Estado de Derecho, y donde tal vez ese tipo de aplicación de la justicia pues no genera debate, y no lo he podido encontrar en ninguna fuente de ese país. Pero en el nuestro y en los países que se precian de mantener la democracia, yo creo que es difícil encomendar incluso las tareas más sencillas y más mecánicas a una máquina, salvo que medie la voluntad de las partes, pero entonces ahí salimos ya de la administración de justicia y entramos en ODR, entramos en Online Dispute Resolution, y ya pequeñas causas monetarias entre el usuario de Airbnb y Airbnb se resuelven a través de ODR. Es otro escenario. La justicia predictiva tiene además, ya por el plano, digámoslo, de la medición de probabilidades de resultado de un caso, un problema particular, y es que se suele centrar en la persona del juez, en indagar quién es él o ella, perdón, y qué ha decidido durante sus 20 años. Y esa información ha estado disponible en Estados Unidos desde hace muchísimos años, y es allí donde han florecido las empresas privadas que se dedican a rastrear los fallos judiciales, y que por eso pueden decir con el juez Mr. Smith, la posibilidad de que usted sea condenado a 10 años de prisión por tenencia de narcóticos es del 95%, mientras que con el juez Mr. Clark la posibilidad es apenas del 50%. Y eso lo hacen por la revisión de los patrones de comportamiento del juez reflejados en su sentencia. Allí hay potencialmente pues un problema de evaluación del riesgo. ¿Es legítimo utilizar esa herramienta? Desde el punto de vista de las firmas, de los abogados, es una información adicional para saber si apelan o presentan una denuncia o no la presentan, o cómo manejan la defensa de un imputado. No puede uno cuestionar el uso a nivel privado, y por eso florecen en Estados Unidos estas firmas, pero tienen el riesgo de llegar a ser también invasivas, porque algunas tratan de combinar elementos de la vida privada del juez, como tomado de redes sociales, y a veces tal vez la prudencia nos invita a no revelar demasiada información personal por las redes sociales, porque puede ser utilizada en nuestra contra, y eso le podría pasar a un juez o magistrado que publica demasiadas cosas en Facebook o en Instagram, y que pueden interpretarse como sesgo. Tal vez no sea el caso de ninguno de los aquí presentes, pero se han dado en otras latitudes
esas situaciones. El caso de China es más complejo porque China sí que ha querido constituir una base de datos universal del manejo de casos por sus jueces, y es un país enorme con cientos de miles de jueces, pues, con muchas provincias, algunas de ellas semiautónomas para efectos de administración de justicia, y lo que quieren es asegurar la consistencia, la uniformidad de las decisiones de los jueces, y sobre esa base rastrear si la decisión individual de un juez en Shanghái se acomoda con el grueso de las decisiones de todo el país sobre casos que comparten la sustancia de los hechos y del derecho. Y si se desvía, explorar por qué se desvía. Luego suena un poco autoritario, suena injerencia ya en la independencia del fallador y la autonomía, algo que tal vez no encajaría con nuestro Estado de Derecho, pero que desde otro punto de vista también sirve para unificación y extensión de jurisprudencia y para asegurar el principio de igualdad ante la ley, porque si se trata de un caso igual o muy similar, el de Shanghái y el de Beijing, ¿por qué se le están dando decisiones diferentes? Y esa puede ser una pregunta que también ciudadanos en Colombia se plantean, porque a mí me decidieron esto aquí en Bucaramanga, pero en Pasto están decidiendo otras cosas. Y a veces en la charla entre los abogados en ejercicio se hacen ese tipo de comentarios. ¿Por qué la justicia de Colombia no es 100% consistente, coherente? Unos jueces fallan a favor, otros en contra, y el caso era el mismo. Incluso las firmas que llevan cientos o miles de casos, generalmente contra entidades públicas, por temas como pensiones, por ejemplo, u otras cuestiones de seguridad social y laborales, dicen, pero si a mí el juez de Medellín me falló a favor de este caso, la misma demanda la presenté en Cartagena y me fallaron en contra. Entonces, la teoría de la inteligencia artificial sería: es posible tener una base de datos al 100%, no solo de las altas cortes, de todos los tribunales del país, y rastrear y categorizar, porque esa es tal vez la función fundamental de la inteligencia artificial, categorizar hechos y derechos, qué se está aplicando en cada caso y qué se está invocando en cada uno, de modo que se haga el cruce de pretensiones con decisiones y también con fundamentos de hecho y de derecho. Luego, yo creo que la inteligencia artificial puede hacer eso. No hay limitaciones de ese tipo para integrar información, pero sí veo un riesgo desde el punto de vista de la autonomía y la independencia del fallador si se quisiera aplicar a rajatabla. Creo que debe ser una herramienta de trabajo, creo que puede servirles a todos saber cuáles son las tendencias mayoritarias y minoritarias en la decisión de un caso, y de un caso típico, un caso repetitivo, un caso que corresponde a unos patrones de comportamiento social y litigioso, pero no creo que se le pueda imponer esa decisión. El juez siempre tendrá la posibilidad de separarse de una tendencia mayoritaria, presentando los argumentos por los cuales se separa. Incluso en el mundo del common law, en el que se le da tanta prelación al precedente judicial con el principio del stare decisis, sin embargo, los jueces también pueden separarse. Tienen la posibilidad de hacerlo cuando el precedente judicial no lo encuentran aplicable y dan las razones para ello. O cambian el precedente judicial, como en el famoso caso de Roe versus Wade, que ha generado tanto debate en torno del aborto. Luego, estamos en un mundo en que las posibilidades de la información son ilimitadas, y tal vez ese es el mensaje de todos los expositores de esta tarde. El potencial es inmenso, pero ¿hasta dónde queremos ir? ¿Hasta dónde podemos y debemos ir? Y ahí aparecen las barreras éticas y morales, y yo encuentro que casi todas las publicaciones en el mercado, para esta sesión aproveché a buscar qué había disponible nuevo, y encontré varias españolas, hay colegas españoles y algunas latinoamericanas, en las que esa pregunta se hace y se proponen respuestas. Sí, podemos hacerlo todos, pero no podemos ser Frankenstein, o
sea, tenemos que encontrar un límite, ¿no? Un límite a lo que hacemos. Y Frankenstein no es el monstruo, es el autor del monstruo. Es el que decide recomponer el cadáver para darle vida otra vez. Entonces, yo creo que no podemos ser Frankenstein con el Estado social de derecho. Tenemos que señalar algunos límites. Y el llamado general es a proporcionar alguna regulación, aunque sea a nivel de soft law. Creo que la mayor parte de las que se han mencionado son así, son soft law. No, la geopolítica no permite ya tratados, es imposible llegar a acuerdos internacionales de gran envergadura, en ningún tema, porque siempre va a haber discrepancias entre las grandes potencias y está paralizada Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, WTO, es inútil pensar en tratados. Pero la legislación doméstica corre el riesgo de quedarse atrasada en cuestión de semanas o meses, desbordada por la legislación, por la tecnología y sus movimientos. Luego creo que las opciones de soft law que nos presentaron los colegas anteriores son interesantes, tenemos que aprovecharlas y buscar en Colombia tal vez nuestros propios desarrollos, códigos de conductas, buenas prácticas. Muchísimas gracias. La sección cuarta, ustedes saben, está integrada por nuestro presidente, el doctor Milton Chávez, la doctora Miriam Estela, el doctor Wilson Ramos y quien les habla. Y quisimos en esta tarde introducirlos un poco a cómo sería esa aplicación ya en lo que nosotros tenemos que hacer en el día a día. Yo pensaría que quedan más preguntas que respuestas, que de todas maneras no podemos olvidar la importancia que tiene la justicia en una sociedad democrática, que no podemos olvidar que somos jueces y juezas, aquí no somos partes, aquí pueden acompañarnos abogados, litigantes y personal de distintas entidades, pero nosotros somos jueces, nosotros tenemos es que resolver los conflictos que la sociedad no ha podido resolver y que cada día, aunque se diga lo que se diga, va en demanda de la justicia para que sea la justicia la que se lo resuelva. Entonces nosotros somos jueces, nosotros no somos partes, nosotros no somos entidades. Y en ese papel de jueces, también nos decía el profesor Corbalán hace un rato, pues esa herramienta de la inteligencia artificial muy seguramente nos va a ser de mucha utilidad. Estamos acercándonos a ellas con sorpresas, como él exponía, que esa inteligencia artificial que creíamos que podía ser muy provechosa en aspectos sencillos, pues también lo era en aspectos complejos, pero que el juez es el que tiene que decidir y que una decisión, hasta donde yo he estudiado, que puede ser no mucho, pero que me inquieta, una decisión judicial no puede dejarse en manos de la inteligencia artificial en cualquiera de sus manifestaciones, porque justamente esa inteligencia artificial está provista con algoritmos y quién crea esos algoritmos y cómo lo hace. Y por último, hacerles un llamado a que no perdamos el norte. Nosotros somos justicia administrativa y nuestro objeto está muy definido, a pesar con o sin inteligencia artificial y con todas las herramientas que nos vengan, nosotros tenemos un objeto claro que es hacer efectivo en este Estado social de derecho los derechos que ha reconocido la Constitución, incorporados en ellos tratados y convenios internacionales, la ley y la integridad del orden jurídico. De tal manera que estas son herramientas para nuestro hacer cotidiano, pero nuestra función es esa, hacer efectivos los derechos de las personas en todo nuestro quehacer y la integridad del orden jurídico en ese Estado social de derecho que es Colombia. Muchísimas gracias por su atención.